La nomenclatura inorgánica es la forma en la que los químicos le asignan un nombre a los compuestos. Este tema suele ser complicado para las personas que lo estudian por primera vez, ya que para entenderlo es importante tener algunos conocimientos previos. Por ejemplo, conocer la tabla periódica y su estructura es de mucha utilidad, ya que la ubicación de un elemento en la tabla periódica nos brinda información acerca de sus propiedades de combinación. Saber asignar números de oxidación también es importante, ya que existen compuestos formados por los mismos elementos pero que trabajan con números de oxidación distintos, por lo cual también reciben nombres distintos. Además, un estudio completo de la nomenclatura inorgánica incluye hacer una revisión de las fórmulas químicas, saber cómo se escriben y conocer la relación que existe entre el nombre de un compuesto con su fórmula. Revisar las funciones químicas inorgánicas y sus generalidades, así como conocer los tres sistemas de nomenclatura que existen. Primero veamos un repaso de la tabla periódica. Recordemos que la organización de la tabla periódica está relacionada con la información que nos brinda. Por un lado tenemos las filas. Cada fila recibe el nombre de periodo y cada periodo representa un nivel de energía distinto. En total tenemos 7 periodos. Los elementos del primer periodo tienen un solo nivel de energía. Los elementos del segundo periodo tienen 2 niveles de energía y así sucesivamente. También hay que recordar que en un elemento dado, los electrones de su último nivel de energía, es decir, los electrones de valencia, son los que determinan las propiedades de combinación de dicho elemento. Por otro lado, tenemos las columnas. Cada columna recibe el nombre de grupo y en total tenemos 18 grupos que se clasifican a su vez en dos familias, las familias A y las familias B. Los elementos con los que más trabajamos en química inorgánica son los elementos de las familias A. Los elementos de una misma columna tienen propiedades químicas parecidas, debido a que todos ellos tienen una estructura de electrones de valencia similar. Es por ello que ciertas familias reciben un nombre especial. Por ejemplo, la familia 1A se conoce como metales alcalinos. La familia 2A se conoce como alcalino térreos. La familia 7A se conoce como halógenos y la familia 8A son los gases nobles. Continuemos con un repaso de los números de oxidación. Estos son números enteros que le asignamos a los elementos que están participando en la formación de un compuesto o de un ion. El número de oxidación de un elemento es igual a la carga eléctrica que tendría si consideramos que todos los enlaces que forma son enlaces iónicos. Al asignar números de oxidación podemos encontrarnos con cualquiera de los siguientes casos. Elementos en su estado basal, compuestos formados por átomos de un mismo elemento, compuestos formados por dos o más elementos distintos y también los iones. Veamos ejemplos para cada uno de ellos. En el primer caso tenemos elementos en su estado basal, por ejemplo el hidrógeno, el calcio o el fósforo. Estos son átomos sin combinar y por lo tanto, por regla se les asigna un número de oxidación igual a 0. En el segundo caso, cuando tenemos compuestos formados por átomos de un mismo elemento, siempre vamos a partir de que la carga global de un compuesto es 0. En el primer caso tenemos el oxígeno molecular. Este está formado por dos átomos de oxígeno. Cada uno de ellos tiene un estado de oxidación de 0. Por lo tanto, al sumar los dos estados de oxidación, tenemos una carga global de 0, que es la carga del compuesto. Esto aplica también para las moléculas de octazufre, de hidrógeno molecular y prácticamente cualquier compuesto formado por átomos de un mismo elemento. En conclusión, tanto en el caso 1 como en el caso 2, a estos elementos se les va a asignar un número de oxidación de 0. En el tercer caso tenemos los compuestos formados por átomos de dos o más elementos distintos. Este tipo de compuestos son los que más vamos a ver en la nomenclatura inorgánica. En nuestro primer ejemplo tenemos un compuesto formado por calcio y por oxígeno. Una de las reglas para asignar números de oxidación nos dicen que el oxígeno siempre trabaja con un número de oxidación de -2. Recordemos que el oxígeno pertenece a la familia 6A y todos los elementos de esta familia tienen 6 electrones de valencia, por lo cual para cumplir con la regla del octeto siempre buscan ganar 2 electrones, y son estos 2 electrones los que les confieren una carga negativa de -2. De esta manera podemos deducir que el calcio trabaja con un número de oxidación de +2. Además recordemos que el calcio pertenece a la familia 2A, y todos los elementos de esa familia tienen 2 electrones de valencia.
Si observamos en su estructura atómica, al perder esos dos electrones de valencia, su última capa desaparece, y la penúltima capa pasa ahora a ser la capa más externa. Esta tiene 8 electrones de valencia, por lo tanto ya cumple con la regla del octeto. Sin embargo, cuando el calcio pierde 2 electrones, a su vez está perdiendo 2 cargas negativas. Y partiendo de que el calcio en su estado basal tiene una carga neta de 0, al quitarle 2 cargas negativas, adquiere 2 cargas positivas. De ahí que el calcio trabaje con un número de oxidación de +2. En el siguiente ejemplo tenemos un compuesto formado por hidrógeno y por azufre. El hidrógeno siempre trabaja con un número de oxidación de +1. Como tenemos 2 átomos, ese +1 se debe multiplicar por 2. Si a esto le sumamos el número de oxidación del azufre, debemos obtener un compuesto neutro. De esta manera podemos inferir que el azufre trabaja con un número de oxidación de -2. El tercer ejemplo es un compuesto formado por 4 elementos distintos. Se recomienda siempre iniciar por el hidrógeno y el oxígeno cuando estos elementos están presentes. Ya sabemos que el hidrógeno trabaja con +1 y el oxígeno con -2. Además, el sodio, al pertenecer a la familia 1A, trabaja con +1. La suma de todos los números de oxidación nos debe dar 0, sin olvidar que el número de oxidación del oxígeno se debe multiplicar por 3, ya que este compuesto contiene 3 átomos de oxígeno. Como todavía se desconoce el número de oxidación del carbono, una manera de averiguarlo es sumando el resto de los números de oxidación, en este caso nos da -4. Por lo tanto, ese átomo de carbono debe trabajar con un número de oxidación de +4 para tener un compuesto neutro. Finalmente tenemos el caso de los iones. Estos pueden ser monoatómicos o poliatómicos. Cuando tenemos iones monoatómicos es muy fácil, porque el número de oxidación del elemento es igual a la carga del ion. Por ejemplo, en el ion óxido, el oxígeno trabaja con -2, porque la carga del ion es -2. En el ion potasio, este elemento trabaja con +1 porque la carga del ion es +1. En cambio, cuando tenemos iones poliatómicos, estos se parecen a los compuestos formados por 2 o más elementos, con la diferencia de que la suma de los números de oxidación no debe dar 0, sino la carga global del ion. En este ejemplo tenemos un ion formado por fósforo y por oxígeno, con una carga global de -3. El oxígeno trabaja con -2 y como tenemos 4 átomos, multiplicamos el -2 por 4, lo cual nos da -8. Si sumamos el número de oxidación del fósforo con -8, nos debe dar -3. De esta manera, sabemos que el fósforo asume un número de oxidación de +5. Aquí te dejo una lista con las reglas más comunes para asignar números de oxidación. Recuerda que cada regla se relaciona con la posición de un elemento en la tabla periódica, así como en su estructura. Entre más ejercicios resuelvas, más fácil te será recordar estas reglas. Otro de los temas que debemos revisar antes de la nomenclatura inorgánica es el de las fórmulas químicas. Estas son la representación escrita de un compuesto y consta de letras y números. Las letras corresponden con los símbolos de los elementos que forman el compuesto, y los números, que se escriben como subíndices, nos indican las proporciones de dichos elementos, es decir, el número de átomos de cada elemento que forma parte del compuesto. En el siguiente ejemplo tenemos el compuesto llamado bicarbonato de sodio. Este está formado por un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Al escribir las fórmulas de los compuestos podemos tener dos casos. El primero es cuando tenemos un compuesto iónico. Este se forma a partir de un catión y de un anión. Para escribir la fórmula de un compuesto a partir de un catión y de un anión, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero se escribe el catión, es decir, a la izquierda, y luego se escribe el anión, es decir, a la derecha. Y para saber los subíndices que lleva cada elemento, debemos fijarnos en la carga de los iones. Un truco sencillo es el siguiente: la carga del catión se escribe como subíndice del anión, y la carga del anión se escribe como subíndice del catión.
Esto sin olvidar que cuando el subíndice es 1, este siempre se omite. Otra forma de razonarlo es imaginando los iones. Aquí tenemos un ion de sodio con carga +1 y un ion de azufre con carga -2. Si hacemos la suma de cargas, obtenemos -1, por lo cual debemos agregar otra carga positiva, es decir, otro ion de sodio. Nuevamente, si hacemos la suma de cargas, ahora sí obtenemos un compuesto neutro, y lo que tenemos que hacer ahora es simplemente escribir esto en una fórmula química. Entonces escribimos el símbolo del sodio con un subíndice 2 porque tenemos 2 iones sodio, y luego escribimos el símbolo del azufre, recordando que cuando tenemos un solo átomo el subíndice se omite. En el otro caso tenemos a los compuestos moleculares. Estos están formados por la combinación de dos o más elementos no metales, unidos por enlaces covalentes. Los elementos que forman compuestos covalentes no tienen cargas, a diferencia de los iónicos, por lo cual siempre nos referimos a los números de oxidación para distinguir a un elemento de otro. En lugar de hablar de cationes y de aniones, hablamos de elementos electropositivos y electronegativos. El elemento más electropositivo se escribe a la izquierda y el más electronegativo a la derecha. En este ejemplo tenemos la molécula del agua. El oxígeno trabaja con un número de oxidación de -2, por lo tanto el subíndice del hidrógeno es 2. Y el hidrógeno trabaja con un número de oxidación de +1, por lo tanto el subíndice del oxígeno es 1, aunque en este caso se omite. También podemos tener compuestos como el dióxido de carbono. Si analizamos los números de oxidación podemos darnos cuenta que el oxígeno trabaja con -2 y el carbono con +4. Tomando esto en cuenta para construir la fórmula química, debemos escribir el carbono con un subíndice 2 y el oxígeno con un subíndice 4. Sin embargo, cuando los números de oxidación son mayores a 1 y además uno de ellos es múltiplo del otro, podemos dividir los subíndices entre un número apropiado para obtener una fórmula que represente las proporciones correctas de los elementos en el compuesto. En este caso, dividimos los subíndices entre 2 para obtener la fórmula del dióxido de carbono. Otra forma sencilla de entenderlo es la siguiente. Primero visualicemos que tenemos un átomo de carbono con un número de oxidación de +4. Si a este le agregamos un átomo de oxígeno con número de oxidación -2 y sumamos los números de oxidación, obtenemos +2, lo cual nos quiere decir que para obtener un compuesto neutro debemos agregar cargas negativas. Al agregar otro átomo de oxígeno y sumar los números de oxidación, podemos darnos cuenta que ahora obtenemos un compuesto neutro. Ahora solo tenemos que representar esto en una fórmula química. Como el carbono trabaja con un número de oxidación de +4, es el elemento electropositivo y se escribe a la izquierda. Y como el oxígeno trabaja con un número de oxidación de -2, es el elemento electronegativo y se escribe a la derecha. En nuestra representación podemos ver que solo tenemos un átomo de carbono, y como tenemos dos átomos de oxígeno, el subíndice del oxígeno en la fórmula debe ser 2. De estas dos maneras hallamos la fórmula del dióxido de carbono. Lo último que tenemos que revisar en cuanto a fórmulas químicas es la relación que existe entre la fórmula de un compuesto con su nombre. En una fórmula química se escribe primero el catión o elemento electropositivo y después el anión o elemento electronegativo. Sin embargo, al escribir el nombre del compuesto, primero se nombra al anión y después al catión. Veamos los siguientes ejemplos. El primer compuesto está formado por un metal y un no metal, o sea que es un compuesto iónico. En la fórmula primero se escribe el catión y luego el anión, pero en el nombre primero se escribe la palabra sulfuro que hace referencia al anión del azufre y luego la palabra sodio que es el catión. En el segundo compuesto, este está formado por dos no metales, o sea que es un compuesto covalente. Primero se escribe el elemento electropositivo y después el electronegativo. Asimismo en el nombre primero se hace referencia al oxígeno con la palabra dióxido y luego al carbono, que es el elemento electropositivo. Ahora sí pasemos a revisar los sistemas de nomenclatura, no sin antes mencionar que dentro de la química existen compuestos cuyos nombres no están basados en ningún sistema de nomenclatura. Más bien están basados en su aspecto físico, sus propiedades, su origen o sus aplicaciones al ser descubiertos.
Algunos ejemplos pueden ser el azúcar, la sal de mesa, la cal viva y cal apagada, el yeso o el ácido muriático. Los tres sistemas de nomenclatura que existen se basan en los nombres de los cationes y de los aniones que forman los compuestos, aunque cada uno tiene sus particularidades. En la nomenclatura tradicional o clásica se emplean prefijos y sufijos para aquellos compuestos formados con elementos que trabajan con más de un estado de oxidación. En la nomenclatura stock, los números de oxidación de los cationes o elementos electropositivos se describen entre paréntesis y con números romanos. Y en la nomenclatura sistemática se hace uso de prefijos multiplicadores que nos indican las proporciones de los elementos en la fórmula del compuesto. En este ejemplo tenemos un compuesto formado por hierro y cloro. En la nomenclatura tradicional recibe el nombre de cloruro ferroso. La terminación oso nos indica que el hierro está trabajando con su número de oxidación menor. En la nomenclatura stock recibe el nombre de cloruro de hierro 2. En esta nomenclatura, el número de oxidación del hierro se indica entre paréntesis y con números romanos. Y en la nomenclatura sistemática, este compuesto se denomina dicloruro de hierro. El prefijo multiplicador di nos indica que en la fórmula química tenemos 2 átomos de cloro. Finalmente, debemos conocer las funciones químicas. Una función química es una agrupación de compuestos que tienen propiedades químicas similares, debido a que comparten o un átomo o un grupo de átomos característicos, llamado grupo funcional. En la nomenclatura inorgánica tenemos a los hidruros, los hidróxidos, los ácidos hidrácidos y los oxácidos, las sales que pueden ser aloideas u oxisales, y a los óxidos metálicos y no metálicos. Estos se relacionan entre sí de la siguiente manera. Cuando el oxígeno se combina con un no metal, se obtiene un óxido ácido, y si se combina con un metal, se forma un óxido básico. Cuando un óxido ácido se combina con agua, se obtiene un oxácido, y cuando un óxido básico se combina con agua, se obtiene un hidróxido. Si hacemos reaccionar un oxácido con un hidróxido, obtendremos una oxisal. Por otro lado, si el hidrógeno se combina con un metal, se obtiene un hidruro metálico, y si se combina con un no metal, se obtiene un hidrácido. Cuando un hidrácido y un hidróxido se combinan, se forma una sal aloidea.